ya el tema de la inseguridad se ha desbordado abismalmente y lo que da más impotencia como ciudadano es el hecho de que no se tomen cartas en el asunto, ¿no? Que la gente solo quiere trabajar y poder vivir, ¿no? La gente sale a protestar, como los del gremio de transportes, salen a protestar para poder vivir y hacer su trabajo, ¿no? Entonces, es muy indignante y da mucha impotencia porque uno regularmente va al trabajo, cumple su horario de trabajo, su remuneración, algunos que tienen beneficios, otros quizás no, dependiendo del tipo de trabajo, pero el que uno pueda hacer esos actos sin amenazas ya es un privilegio. El fin de semana fue mi cumpleaños, así que tuve una pequeña reunión. Fue mi cumple, la pasé igual con la familia y amigos muy cercanos. Por lo general me gusta quizás esto de conocer nuevos restaurantes y ver cómo es la comida. Hay muchos blogs que sigo o cuentas de TikTok donde hacen muchas recomendaciones de restaurantes nuevos, entonces me gusta por lo menos visitar alguno que otro. Pero yo creo que lo más importante es tener un ambiente donde se propicie la conversación, no muy ruidoso, no me gustan mucho las discotecas, soy más quizás un poco de bar y conversar, ¿no? Entonces los temas son diversos y creo que ese es un medio de distracción. El día de ayer fui a Lomas de Jacosisa, que está acá en Pachacamac, y fui a hacer trekking. Fui sola la primera vez, me perdí un poco en el camino con el Waze, que terminé en un paradero final en Villa El Salvador. En realidad quería ir a las lomas de Lúcumo, me parece que es el nombre, y en Waze había una ruta que decía Lomas de Lúcumo, ruta corta. Entonces puse ruta corta y terminé arriba en un cerro en Villa El Salvador, en un paradero final, La Real, que es el paradero final de la 37, y me perdí. Entonces dije, ¿hacia dónde voy? Porque hacia donde me manda Waze es pura trocha, no veo nada pavimentado, si me pasa algo no voy a poder pedir auxilio porque estaba sola manejando, ¿no? Entonces cambié la ruta y ya me encaminé hacia otras lomas de Jacosisa, donde sí llegué después de 2-3 horas y para que, de verdad que Lima tiene bastante potencial para poder hacer este tipo de deportes o actividades recreativas, tanto el trekking como el ciclismo ya un poco a nivel de extremo, porque hay bastantes como cumbres, montañitas y el terreno se presta para eso, ¿no? Entonces ha sido una actividad bien entretenida, me encantó. Ajá, porque me perdí, ¿no? Pero si no me hubiera perdido, hubiera llegado antes. Agarré mi mochila y empecé a trepar lomas de Jacosisa. Uno tiene bastante contacto con la naturaleza, te encuentras contigo, tus pensamientos fluyen, analizas bastante tus problemas, tus cosas, todo lo que puedas estar viviendo y despejas bastante la mente y al mismo tiempo estás haciendo esfuerzo, estás intentando no caerte, no resbalarte, porque hay una ruta que sí es muy amigable, pero hay tramitos cortos en los cuales uno tiene que caminar un poco inclinado para no caerse o resbalarse, ¿no? Pero en sí, en líneas generales, me pareció bastante seguro y una práctica que no había hecho antes y me gustó bastante, lo volvería a hacer y ya me gustaría ir a conocer otras lomas que están cerca de Lima, ¿no? Es la primera vez que hago trekking y es la primera vez que voy hacia un lugar específico para hacer trekking, por eso no tenía familiaridad con la ruta, pero fue muy bonito porque, y al final dije, pucha, esto es como que caminar en la naturaleza, pero me terminó doliendo todo el cuerpo hoy día. Me encanta que me duela porque sé que estoy trabajando y es un dolor físico que me va a ayudar. Pero sí, definitivamente lo recomiendo, es bastante satisfactorio. Yo estudié en un colegio de mujeres, en un colegio de monjas. Y la religión yo la recibía una monja, algunas otras clases, a veces entraba una monja a cantar y todos cantábamos, dejábamos lo que teníamos que hacer y teníamos que cantar con ella, teníamos una capilla, entonces sí hay ciertas características que tú ves en películas que tienen cierta relación religiosa, ¿no? Entonces sí, me he formado en un colegio de monjas. Sí. Y en el colegio habían varios talleres, este colegio está en La Victoria,
Y después de terminar 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, el horario académico, pues uno quedaba con bastante tiempo libre, ¿no? Y en eso vi que todas mis compañeritas del salón iban a ciertos talleres. Había vóley, atletismo y básquet y tenis de mesa. Y algunas hacían banda, instrumentos, música. Entonces yo veía que bastantes de mis compañeritas se metían a atletismo. Y una vez quise probar suerte y mi primera clase recuerdo que había muchos juegos, era muy competitiva. Y me gustó eso, de que mi equipo haya ganado en determinada actividad, ¿no? Luego volví a ir el siguiente lunes, creo que eran los lunes, y ya el entrenador habló conmigo, me dijo que quería que entrene de manera más regular, ¿no? Y empecé a ir 3 veces a la semana a atletismo. Esas 3 veces se volvió 5 veces a la semana, ya los fines de semana tenía competencias. Entonces ya el nivel iba avanzando profesionalmente dentro del deporte, ¿no? Y esto lo inicié aproximadamente a los 8 o 9 años, estos talleres, y hice atletismo toda la etapa escolar y eso me ayudó mucho a poder ingresar a una universidad. En realidad tenía becas para las universidades particulares y también a las universidades públicas cierta modalidad para postular, ¿no? Y me ayudó bastante y yo creo que el atletismo es esa disciplina que no solamente te da responsabilidad, te da valores, te da fortaleza, te da perseverancia y en mi caso también me ayudó a mis estudios profesionales porque ingresé a San Marcos como deportista calificada. Elegí derecho y inicié con las clases de primer año, ¿no? Que son algunos cursos generales y luego ya fui. No, no iba convencida. En realidad elegí derecho porque mi papá es abogado y él quería que yo estudie derecho en San Marcos. Y yo como hija obediente le hice caso a mi papá, pero ya a medida de que pasaba el tiempo creo que fue una excelente decisión haberle hecho caso a los padres que tienen más experiencia. Igual creo que hubiera sido mejor estudiar ciencia política. Creo que va un poco más con lo que quizás me gusta, pero el derecho no es ajeno a ello, ¿no? Igual me ha permitido involucrarme a a la política, ¿no? San Marcos es una universidad que tiene bastantes, ¿cómo decirlo?, líneas políticas, vertientes políticas, ¿no? Y eso me permitió también involucrarme un poco más en la política, amar el tema de la realidad nacional. Yo venía de un colegio como te dije, ¿no? De monjas, era particular y mujeres. Entonces, mi pase a San Marcos, nunca había estudiado yo con hombres, nunca había estudiado con personas a nivel de todo el país, porque en San Marcos, tú sabes, son todas las sangres, y te encuentras con personas desde comunidades nativas hasta colegios particulares, colegios nacionales, de todo, ¿no? Todos somos iguales ahí. Y es algo que me ha ayudado también a sensibilizarme un poco más de la realidad nacional, ¿no? Es lindo. ¿Cómo se llama? Una vez que estuviste en la universidad, ¿seguiste haciendo deporte? ¿Daba tiempo en hacer esas dos actividades, ¿no? Sí, y es una excelente pregunta porque justo yo creo que en ese es donde a veces muchos deportistas se pierden, porque no coincide quizás el horario académico con el de sus entrenamientos, ¿no? Yo sentía, por ejemplo, que tenía que ir a estudiar en la mañana en los primeros años y a veces mi entrenador tenía sus clases a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde dentro del campus universitario. Entonces yo me sentía incómoda porque no sabía si ir de frente con la ropa deportiva, cosa que no me gustaba. Quería un casillero, algo para poder poner mi ropa deportiva, quizás algunas duchas para bañarse, ¿no? Y poder retomar la universidad o las clases de noche, ¿no? Pero no había todas esas facilidades y uno va dándole prioridad un poco más al estudio, más que al entrenamiento, ¿no? A pesar de ello, sí continué toda la etapa universitaria compitiendo, haciendo atletismo. Yo hacía heptatlón, que son pruebas combinadas, 4 con vallas, 400 metros planos y bueno, culminé la universidad, culminé el atletismo también con ella, ¿no? Yo siempre he dicho que ya cuando tú te formas en el atletismo, cualquier deporte lo puedes hacer porque siento que me da esa destreza, ¿no?
Fútbol hacía en la facultad. En San Marcos teníamos el interfacultades o el interbases y ahí jugaba fútbol en el equipo femenino, ¿no? Pero yo nada más corría, ¿no? No tenía la técnica de fútbol, así que ese era mi gran aporte del equipo, que era como volante, creo que se le dice. Y cada vez que estaba al frente al arco, pues le pasaba a una amiga porque sabía que si yo lo pateaba para allá o para allá, ¿no? O para arriba, menos al arco. Entonces ya le pasaba a ella y ella hacía goles, pues, ¿no? Yo nada más corría, quitaba la pelota y la pasaba, ¿no? Creo que era más cómodo. Después, vóley es una historia muy curiosa porque mi papá siempre quiso que yo haga vóley. Desde que tiene uso de razón y yo estoy en el colegio, siempre me ha metido a vóley. Incluso recuerdo cuando era muy pequeña me metían a unas clases en el jockey, porque antes había como el jockey volei, algo, volei en el jockey, hacía. Entonces, hace muchos años. Y a mí no me gustaba. Y en realidad siempre opté por atletismo, ¿no? Y no recibí apoyo por parte de mi papá, porque me decía, yo quiero que hagas vóley y si no haces vóley, no sé, no te compro tus implementos o cosas así, ¿no? Entonces yo terca me atletismo y pucha, me dio la universidad, me dio la carrera y le debo todo pues al deporte.